Hasta 1923, Lenin tenía una alta consideración por Stalin, porque consideraba a Lenin gran capacidad revolucionaria y porque era un hombre muy rudo físicamente. Lenin ya sospechaba y conocía algunos de los rasgos de la crueldad de Stalin, que había estado 7 veces en prisión durante la monarquía de Nicolás II. Y Stalin se va a encargar de reafirmar esa impresión que Lenin tenía a lo largo de los pocos años que convivieron durante el comienzo de la Unión Soviética y, por cierto, después de la muerte de Lenin. Stalin apoyó a Lenin, fue uno de los miembros del Comité Central que apoyó a Lenin en la decisión que se tomó de dar el golpe de Estado del que ya hablábamos la sesión anterior, el 7 de noviembre de 1917. Y venían trabajando juntos desde que Lenin había vuelto a, a Rusia en abril de 1917 en la conformación de esas células al interior de los soviets, como ya vimos, y de los grupos de guardias rojos que van a tomarse el poder en noviembre de 1917. Era lo que se llama un revolucionario liberado. No tenía obligaciones estrictas dentro del partido, aunque formaba parte del Comité Central. E incluso durante el mismo golpe de Estado del 7 de noviembre de 1917, la tarea de Stalin consistió en proteger físicamente a Lenin. Lenin era un hombre con gran temor al dolor físico, muy inseguro, y por lo tanto necesitaba que un hombre rudo, fuerte, a pesar de los defectos físicos que tenía Stalin, estuviera a su lado. Y eso le significó en el primer gabinete del nuevo gobierno bolchevique el nombramiento para Stalin en la calidad de comisario de las nacionalidades. Pero la verdad es que lo importante va a llegar, y entramos al punto 2 de nuestro guión, en 1922, justo el año en que Lenin comienza a perder su facultad de físicas. Lo importante va a llegar ese año porque Stalin va a recibir en abril de 1922 la Secretaría General del partido. Al fin de cuentas es la persona más importante en los partidos comunistas y la persona más importante en todos los regímenes de naturaleza comunista. Y así lo fue en la Unión Soviética. Ser secretario general del partido era en la práctica ser el jefe del partido. Y como Stalin tenía una convicción muy fuerte de que el personal, la burocracia, los funcionarios del partido eran quienes iban a decidirlo todo, era un cargo clave porque tenía el control completo del partido. Si en algo era genial, Stalin era como administrador de hombres, como jefe de personal. Tenía una intuición notable para sacarle partido a hombres que eran aparentemente mediocres y algunos de ellos muy mediocres, ¿eh? Y transformarlos en siervos. Todos sabemos que la servidumbre había sido suprimida en Rusia por allá por 1860, pero Stalin conformó una nueva categoría de siervos, los miembros del partido que le obedecían infaliblemente a él, nunca le fallaban hasta que él decidía que habían fallado. Y entonces Stalin fue transformando la Secretaría General, que era un órgano meramente administrativo, un órgano en principio de papeles y agendas, en un auténtico órgano de carácter político. Entonces él tenía toda la información, Lenin con una hemiplegia prácticamente no podía, y como ya veremos, ni siquiera era autorizado a participar. Stalin tenía toda la información, organizaba los calendarios, las agendas, llevaba los registros, fue haciéndose una idea completa de cómo era el partido por dentro. Y como además dominaba la internacional comunista, la Comintern, tenía el control completo de los nacientes partidos comunistas del mundo a través de la Comintern. Durante esos meses de enfermedad, durante esos meses de enfermedad de Lenin, perdón, Stalin tomó el control completo del partido. Pero para eso tenía que hacer alianzas, porque él sabía que había otra personalidad, Trotsky, muy fuerte, que podía disputarle el control del partido. Buscó alianza, la buscó con uno de los hombres que después va a ser ajusticiado por el propio Stalin, Kamenev. En menor medida con Zinoviev, hombres importantísimos en el Comité Central y que le tenían pánico a Trotsky.
y creyeron que aliándose con Stalin se iban a librar de Trotsky. Sí, efectivamente se libraron, como veremos a corto plazo, de Trotsky, pero cometieron el grave error de apoyar inicialmente a Stalin. Cuando Lenin, postrado, hemipléjico, en una silla de ruedas, se fue dando cuenta al año 23, en los últimos meses de vida, y sobre todo después de la pelea de Stalin con la mujer de Lenin, Krupskaya, de que Stalin estaba controlando por completo el partido, se propuso tratar de destruirlo en el 12º Congreso del partido. Buscó Lenin desde su enfermedad una cierta alianza con Trotsky, tenían caracteres muy parecidos Lenin y Trotsky, pero Stalin se adelantó a la posibilidad de que Lenin influyera en ese 12º Congreso del partido, consiguió que los médicos dijeran que la salud de Lenin le impedía todo contacto político con otros miembros del partido, por supuesto asistir a las sesiones del Congreso, y de esa manera Stalin logró aislar a Lenin y poder triunfar al interior del 12º Congreso del partido. Trotsky, sí, el principal, el más inteligente, el más prestigiado de todos los líderes del Politburó, del comité político, después de Lenin, consideraba a Stalin un incompetente absoluto, así como Lenin lo consideraba a Trotsky un hombre excepcionalmente competente. El problema fue que cuando Lenin ya no pudo actuar en la vida política, entonces Trotsky tenía que haber encontrado aliados para quedarse con el partido, en cierto modo en el nombre de Lenin. Y eso fue lo que Trotsky no logró hacer. Trotsky, a diferencia de Stalin, que parecía tener un carácter afable, aunque después era un criminal nato, Trotsky tenía un carácter irascible, tenía un carácter filudo, tenía un carácter que siempre, muy parecido al de Lenin, andaba buscando el conflicto, y eso le hacía muy difícil encontrar alianzas, mientras que Stalin manejaba un carácter aparentemente plácido, y eso le hacía más fácil encontrar alianzas, aunque después las traicionara. Hablemos del testamento de Lenin, cuestión muy importante en esta disputa entre Stalin y Trotsky. El testamento de Lenin tiene dos versiones, pero en ambas, una versión original completa y después un agregado, y por lo tanto se habla de una segunda versión, que es la original más el agregado. En ambas, porque no hay modificación en la segunda respecto de la primera en cuanto a lo sustancial, Lenin decide retirarle su apoyo a Stalin. Lo critica ya en 1923 porque se da cuenta que Stalin ha ido concentrando un enorme poder en sus manos. Un día Lenin, por ejemplo, un detalle increíble, se da cuenta que la edición del diario Pravda que a él le llevan, a Lenin, es distinta de la edición del diario Pravda que circula para el resto de la Unión Soviética. A él le hacen un ejemplar especial, engañándolo. ¿Y quién ha dado esa orden? Por supuesto, Stalin. ¿Y por qué la ha dado? Dice Stalin, porque prefiere proteger a el amado Lenin de cualquier disgusto, pero en el fondo lo que está haciendo es aislarlo por completo. Y entonces Lenin decide vengarse en cierto modo en su testamento, diciendo que cuando él ya no esté, Stalin debe ser removido de la Secretaría General. ¿Por qué? Porque tiene un carácter, dice Lenin, rudo, caprichoso, pero no hay que sacarlo de otras tareas. El testamento dice que solo hay que sacarlo de la Secretaría General. Desgraciadamente, para Trotsky y para la Unión Soviética y para el mundo, cuando ese testamento se abrió en el Comité Central, en el Politburó, perdón, más concretamente, en 1924, Stalin logró manejar maravillosamente la situación, preguntó, ¿creen ustedes que yo debo renunciar a raíz de lo que Lenin ha dicho en su testamento? Y curiosamente, solo Trotsky y Krupskaya, la mujer de Lenin, la viuda, dijeron que sí. El resto del Politburó dijo que no. Y entonces Stalin dijo, no renuncio. Consolidó a pesar del testamento de Lenin. Pero eso significaba que iba a tener que plantearse en una relación muy tensa con Trotsky, porque Trotsky y la Krupskaya habían sido los únicos que habían dicho sí, tú debes renunciar a raíz de tu comportamiento rudo, inescrupuloso, y porque Lenin lo pide en su testamento. ¿Cómo se relacionó a la muerte de Lenin Stalin con Trotsky?
Trotsky, que fue incapaz de armar con la Krupskaya y con el hombre más inteligente que había en el partido después de Trotsky y de Lenin, que era Bukharin, el ala derecha, el hombre más moderado. Fue incapaz de armar Trotsky con la Krupskaya y con Bukharin un frente contra Stalin, porque Kamenev y Zinoviev lo traicionaron, pensando que era mejor aliarse con Stalin. Y Trotsky se fue quedando aislado por su carácter y por su falta de alianzas. Lenin habría querido un liderazgo colectivo para el partido a su muerte, pero eso era imposible, con dos caracteres como los de Stalin y Trotsky y un tercero en discordia como era Bukharin. Era imposible que esos tres hombres se pusieran de acuerdo por las distintas tesis que tenían y por los caracteres absolutamente imposibles de coordinar. Trotsky y Stalin eran las dos personalidades con mayores probabilidades de suceder al gran líder y cada uno apostaba por una dictadura en solitario. En solitario significa sin el otro, por supuesto. Stalin sin Trotsky, Trotsky sin Stalin. Y entonces, para eso Stalin, para conseguir consolidarse él, no solo tenía que desarrollar una serie de maquinaciones, sino que tenía que convertirse en un teórico, porque toda la teoría la habían formulado Lenin, y en menor medida Trotsky. Trotsky había formulado la teoría de la revolución permanente. Y entonces Stalin decidió que él debía convertirse en un teórico y elaboró la teoría del socialismo en un solo país. Su idea era que mientras el socialismo no se consolidara en la Unión Soviética, no debía salir la Unión Soviética a proponer, a hacer propaganda del socialismo y del comunismo en el resto del mundo. Bueno, esta era una tesis que evidentemente estaba destinada solo a contradecir a Trotsky, que era partidario de la revolución permanente lo antes posible en toda Europa. Cuando Trotsky leyó la tesis de Stalin, dijo, este es un mesianismo nacional. Esto no es comunismo, esto no es marxismo, esto no es leninismo, es un mesianismo nacional. Se dio cuenta Trotsky de inmediato de que Stalin estaba saliéndose de la tesis central de Marx, completada, modificada por Lenin. Y entonces Trotsky comenzó a luchar contra el socialismo en un solo país y, por supuesto, también contra la NEP, ¿se acuerdan? La nueva política económica que había implantado Lenin. Comenzó a luchar contra las dos vertientes, una staliniana y una leninista, pensando que tenía que distinguirse de esas dos vertientes para ver si podía consolidarse como el líder del partido. Exigió pronto colectivizar toda la agricultura, planificar lo antes posible toda la economía. Pero sin Lenin, esos planteamientos de Trotsky eran debilísimos. Los va a tomar después Stalin. Después Stalin va a colectivizar la agricultura. Después Stalin va a planificar centralmente toda la economía. Pero Trotsky, que podría haberse aliado con Stalin por incompatibilidad de caracteres y por imposibilidad de que hubiese dos hombres que querían ser el dictador absoluto, no logró imponer sus tesis. Y entonces Stalin se propone anular a Trotsky y va formando un pequeño grupito privado, un politburó distinto del politburó oficial, con 7 personas que tenían que ocuparse de los asuntos, decía él, más odiosos, como que dice, los dirigentes más heroicos, porque somos los que nos vamos a ocupar de las cosas más desagradables. Y por supuesto llamó al ala derecha para oponerse a Trotsky, que era el ala más izquierda del partido. Llamó a Bukharin. Y ya tenía una alianza con Kamenev y Zinoviev, con lo cual tenía una alianza con los 3 hombres más importantes en el partido, aparte de Trotsky. Va a concentrar Stalin entre los años 24 y 27 toda su inmensa capacidad de maldad política y humana contra Trotsky. Él no lo atacaba directamente. Dejaba que Kamenev, Zinoviev, Bukharin siempre lo atacaran en el Comité Central, siempre lo atacaran en el Politburó oficial. Siempre decían que Trotsky era un extremista, que Trotsky iba a llevar a la Unión Soviética a la perdición, que era mejor seguir al camarada Stalin, que tenía planteamientos más moderados. Incluso, con cierta frecuencia, Stalin hablaba en privado con Trotsky y le decía, no te preocupes, te están atacando mucho, pero yo te protejo. Yo soy una persona que siempre te va a valorar a pesar de cómo te atacan Kamenev, Zinoviev, Bukharin. Mientras tanto, lo que iba haciendo Stalin era ir promoviendo a toda una camada de bolcheviques, comunistas ahora ya,
que le serían fieles a él y sobre todo a formar una policía, después de la checa, la GPU, ya la vamos a ver en detalle, una policía que le fuera absolutamente fiel a él y que le permitiera en un momento determinado desprenderse de Trotsky y de las otras facciones. Le gustaba citar a Stalin ese viejo adagio ruso para ir escogiendo a la gente. Lo tienen ustedes ahí en el guión. De la basura puede hacerse un príncipe. Iba buscando los peores individuos para ponerlos a su servicio de tal manera de lograr liquidar a los trotskistas primero y ya se haría cargo, como veremos después, del resto de los que por ahora eran sus aliados. ¿Cómo consiguió deshacerse de Trotsky? En varias etapas. Primero, consiguió que el Politburó destituyera a Trotsky como comisario de guerra. Sí, ministro de Defensa. Trotsky había sido el gran gestor del Ejército Rojo. Trotsky había conducido al Ejército Rojo en las guerras civiles y había logrado que el Ejército Rojo ganara. Logró destituirlo de ese cargo. Al año siguiente, desde que Trotsky fuese expulsado del partido y enviado al exilio en 1928. Lo desterró definitivamente de la Unión Soviética en 1929 y, como todos sabemos, lo hizo asesinar en Ciudad de México en 1940. Un exoficial del ejército republicano español se hizo muy amigo de Trotsky en esa casa fortaleza que tenía Trotsky, porque Trotsky estaba absolutamente seguro de que Stalin lo iba a perseguir hasta el fin del mundo para matarlo y vivía en una especie de fortaleza. Cometió el error de ser muy amigo de este exoficial del ejército republicano español, acababan de perder la guerra civil, quien finalmente terminó asesinando a Trotsky con un piolé, con una de esas hachitas de escalada, le partió el cráneo. Así fue el proceso que siguió Stalin entre 1924 y 1940 para deshacerse de Trotsky. Entonces, cuando ya logró el control definitivo del partido, y la fecha en la que ese control se data es 1928, cuando ya expulsa a Trotsky del Partido Comunista, Stalin ha ido desarrollando no solo la teoría del socialismo en un solo país, sino que la va a ir apoyando en dos grandes elementos: industrialización y colectivización de la agricultura. Estos dos procesos, mientras iba camino de derrotar a Trotsky, los había dado a conocer ya en 1926. Dijo que había que dejar atrás la nueva política económica, la NEP, de Lenin, que esa política había estado bien para los años inmediatamente posteriores a la Guerra Civil, pero que ahora ya a partir de 1926-27 debía centralizarse toda la economía soviética y que para hacerlo era importantísimo que la agricultura colaborara con la industria, que la agricultura se pusiera en función de la industria. Esto también, aparte de tener un sentido económico, estaba destinado a derrotar a la derecha, a Bukharin, porque Bukharin era completamente contrario a la colectivización de la agricultura y a una industrialización acelerada. Entonces, si Stalin lograba realizar un proceso de colectivización de la agricultura, de pasar a los más de 100 millones de campesinos a granjas estatales y con ese proceso generar excedente de grano para venderlo y obtener las divisas necesarias para comprar maquinaria, iba a demostrar que el otro posible rival de peso, Bukharin, estaba equivocado. ¿Cuál era la fórmula en que Stalin iba a plantear la colectivización de la agricultura con vistas a la industrialización? Su objetivo, su solución, no consistía en que se mejorara el precio de los productos agrícolas y por lo tanto se obtuviera por esa vía las divisas necesarias para industrializar, o que las fábricas mejoraran su productividad por un sentido de solidaridad del trabajador soviético con este proceso. No, lo que a Stalin le interesaba era cambiar radicalmente la estructura del campo ruso. Y para eso aplicará por primera vez el terror masivo, aterrorizar a los campesinos para que les entregaran sus cosechas al Estado, confiscar todas las cosechas que ellos comenzaron a esconder y, por supuesto, arrestar a los campesinos que siguieran, comerciando en privado. Se trataba de quebrar a la clase campesina, no solo a los campesinos rusos, como ya sabemos llamados kulaks, que eran más o menos unos 5 millones dentro de este más que centenario
grupo de campesinos, eran, como ustedes ven por las cifras ahí, había unos 5 millones de campesinos de muy buen nivel, diríamos agricultores que eran propietarios de extensiones de tierra más amplias, unos 77 millones de campesinos que cultivaban ridículamente franjas de tierra separadas unas de otras, además porque eso venía de larga data en el campo ruso, y había unos 22,5 millones de campesinos de extrema pobreza. Bueno, a Stalin no le importó ninguna distinción. El control sobre el campo ruso, pensaba él, iba a permitir que las granjas estatales generaran un excedente que permitiese comprar la maquinaria producto de ese mejor rendimiento económico del campo. Y de paso, suprimir toda posibilidad de que la clase mayoritaria de los trabajadores en la Unión Soviética, los campesinos, se pudiera rebelar contra el régimen urbano, industrial del Partido Comunista. Despreciaba al campesinado. Y como se dio cuenta que el campesinado lo sabía bien por la guerra civil de 1917 al 21, donde los campesinos se habían comportado muy duramente contra los bolcheviques, como sabía que los campesinos se iban a rebelar contra este proceso de granjas estatales, bueno, llegó a la conclusión que la única manera de asegurar el poder contra los campesinos era lanzar al partido contra el campesinado. Y en concreto, lanzó a la policía contra el campesinado. Cuando digo la policía, me refiero ahora ya a la OGPU. La policía soviética va cambiando de nombre. Lo vamos a ver en unos minutos más, cómo va cambiando de nombre. ¿Qué hizo Stalin? Formuló a partir de 1928 los llamados planes quinquenales para la economía rusa. Cada 5 años hay que cumplir estas metas. Y entonces, para cumplir esas metas, la agricultura tiene que tener determinados rendimientos para que la población esté mejor alimentada y para que con esos excedentes, ya lo he dicho varias veces, podamos importar la maquinaria industrializada. Centrales eléctricas, nuevos caminos, canales, industria pesada, industria militar, por supuesto. Insistió Stalin en el Comité Central que había que golpear al campesinado, que si no Rusia no iba a tener nunca ni ferrocarriles de nivel europeo, ni centrales hidroeléctricas de nivel europeo. Y declaró que el año 1929 iba a ser el año del gran cambio. Esto nos recuerda a Mao, que 30 años después, el 59, va a lanzar el gran salto adelante en un proceso de reforma agraria en China que hasta el día de hoy no sabemos cuántos muertos le costó a China, pero se habla de 40 millones de muertos. El llamado gran salto adelante de Mao, 30 años después de que Stalin decidiera dar el gran cambio en la agricultura rusa. Hay que liquidar a los kulaks como clase, pero los kulaks eran apenas 5 millones. Y Stalin va a liquidar al campesinado de todos los sectores, medios, altos y bajos como clase. Le prohibió a los campesinos producir para comerciar sus excedentes en privado. Incorporó un artículo, el 107, al Código Penal que constituía en delito el comercio privado del grano. Los campesinos estaban perplejos y comenzaron en el invierno de 1929-30 a reaccionar violentamente, a defender sus cosechas, a defender sus animales. Y esas escaramuzas se convirtieron en auténtica guerra civil, una nueva guerra civil. Fueron cientos de miles, millones los campesinos rusos que rechazaron a los grupos paramilitares de la policía soviética de la OGPU. Y entonces, claro, el partido quedó desconcertado y le dijeron a Stalin, esto no está funcionando. ¿Qué dijo Stalin? No está funcionando porque habíamos decidido colectivizar al comienzo solo el 20% del campo. Y habíamos dicho, en 5 años colectivicemos el 20% del campo. Vámonos ahora a una colectivización rápida, profunda. Aplastemos a los campesinos. Sometámoslos a granjas colectivas. 14 billones de propiedades pasaron efectivamente a dominio estatal. Se le iba informando a Stalin, pero oiga, pero es que los campesinos se están resistiendo de manera brutal. Estamos en guerra civil contra ellos. Sigamos adelante, dijo Stalin. Sigamos adelante, porque la única manera de que este proceso, pensaba él ridículamente, tenga éxito es que aplastemos a los campesinos. El año 32, cuando ya el proceso lleva 3 años de duración, Stalin llegó a una cierta transacción. Dejó que millones de campesinos pudieran volver a sus villas, que abandonaran las granjas estatales, pero les exigió
cuotas de grano imposibles de cumplir. Bueno, era muy sencillo. Esas cuotas imposibles de cumplir estaban destinadas a quitarles todo lo que producían. Y entonces se produjo la enorme hambruna de los años 32-33. ¿Por qué? Primero, porque los campesinos tuvieron que entregar todas sus cosechas, no tuvieron semilla para sembrar para el año siguiente, era pan para hoy y hambre para mañana. Y porque decidieron ellos que antes de entregar el grano había que quemarlo. Era tal su furia con este sistema que decidieron quemar el grano. Y no solo el grano. Se calcula que le dieron muerte los propios campesinos rusos para que el Estado no se quedara con 18 millones de cabezas de caballo, 30 millones de cabezas de ganado, 100 millones de ovejas y cabras. Y la hambruna que se produjo entonces es la mayor catástrofe demográfica que el campesinado ha sufrido en Europa en toda su historia, solo superada por la catástrofe demográfica que va a sufrir el campesinado chino 30 años después en el gran salto adelante de Mao. Fíjense las cifras que les coloqué ahí en el guión. La producción agrícola del año 33, fue apenas un 65% de la cosecha del año 13. 20 años después, apenas 2/3. ¿Por qué? Porque los campesinos simplemente no tuvieron semilla para sembrar, porque no tenían cómo sobrevivir. La cifra total de los muertos en la hambruna de los años 32-33 varía. Los dos principales especialistas no rusos sobre el tema son Robert Conquest, estadounidense, y Stéphane Courtois, francés. Conquest hace llegar la cifra a los 10 a 11 millones de muertos por la hambruna. Stéphane Courtois se mueve entre los 6 a 7 millones. Todo esto se hace por inferencia, ¿no? No es que tengamos las listas de muertos, como es lógico. Pero cuando se saben las listas de muertos, las cifras de muertos de determinadas villas con todo detalle, se puede inferir qué pasaba en la villa paralela, qué pasaba en toda una región, en toda una provincia, y sacar conclusiones generales. ¿Quién se llevó la peor parte? Miren qué impresionante esto, por los conflictos contemporáneos entre Ucrania y Rusia. Ucrania. Porque era el granero de Europa. Porque era el granero de la Unión Soviética. Gran parte de los campesinos ucranianos fueron deportados, no a granjas estatales en Ucrania, sino a granjas estatales en Kazajstán. Y ahí vivieron y murieron. Bueno, la colectivización efectivamente fracasó. Y Stalin por eso tuvo que hacer volver a los campesinos a un régimen de cierta normalidad después de la enorme hambruna de los años 32-33. Pero publicitariamente dijo que la colectivización había fracasado porque había sido desarrollada con excesiva precaución, porque había habido una gran moderación, porque Bújarin no lo había dejado desarrollar la colectivización al ritmo que él quería. Y entonces la derrota económica y social y demográfica que sufrió Stalin en los años 32-33 la transformó en una victoria política, dejando a Bújarin marcado como el hombre que se había opuesto a una colectivización extrema, rápida. Tuvo la suerte Stalin que ya al año 34 la cosecha fue relativamente buena y de ahí en adelante las cosechas volvieron a ser buenas. Hubo grano suficiente porque no se hicieron de nuevo requisiciones y los campesinos supervivientes pudieron alimentar de nuevo a las ciudades. Hubo excedentes en finales de la década del 30, hubo capacidad de comprar maquinaria y así se le pudo dar un gran impulso a la industrialización, también con el trabajo esclavizado, como veremos a continuación, ¿no? Y se fue desarrollando la industria pesada y las grandes centrales. Hemos mencionado ya en un par de oportunidades el aparato represivo de Stalin. Y entramos a la fase definitiva de nuestra clase que habla de este aparato represivo para poder aplicárselo primero a los campesinos y después al resto de la sociedad soviética. Stalin ya se encontró con un aparato represivo que había sido creado durante la etapa revolucionaria. Simplemente lo que él hizo fue darle toda su extensión a ese aparato, aplicándolo primero al trotskismo y después al resto de los objetivos políticos que él tenía. Usó el aparato represivo
para irle quitando fuerza al partido. Ese partido que él había fortalecido entre los años 24 y 28 fue siendo debilitado porque mientras tanto él hacía crecer dentro del partido a la policía secreta como el auténtico órgano de su poder. Cambió un sistema político de manera drástica porque debilitó al partido de Lenin y fortaleció la policía secreta que el mismo Lenin había generado, pero que ahora era la policía secreta de Stalin. Se rodeaba de personas y las dejaba cometer errores, de tal manera después de poder cobrarle los errores y exigirles que participaran desde el error en el terror. Yo conozco sus errores, mi amigo, así que desde sus errores usted ahora tiene que aplicar el terror, porque si no, va a ser usted el que sufra el terror. Meterse en la mente de Stalin, cosa que han intentado psiquiatras, historiadores, no es nada de fácil. Recuerdo que en una oportunidad le pregunté a ese gran psiquiatra que es Otto Dörr si él pensaba, después de una clase parecida a esta, si él pensaba que Stalin era esquizofrénico, paranoico, maníaco depresivo. Me dijo, ni esquizofrénico ni maníaco depresivo, quizá paranoico. Si tenía alguna enfermedad mental, era la paranoia, el andar viendo enemigos por todas partes de tal manera de atacarlo. Y si no la tenía, hacía de esta actitud política, de la paranoia política, el instrumento, la estrategia con la que afrontaba todas sus relaciones. Era imposible saber qué quería hacer Stalin. Nadie se podía imaginar cuál era el próximo paso que iba a dar. Y además era muy notable porque, en cierto modo, había girado el marxismo al revés, ¿no? El marxismo que sostenía que las condiciones materiales modelaban a la sociedad, resulta que ahora aplicado por Stalin eran las condiciones intelectuales de Stalin las que modelaban la sociedad. No la materia a la conciencia, sino la conciencia a la materia. Además, él comenzó a rodearse de un aura, del culto a su personalidad. Les puse ahí una cosa que es grotesca, ¿no? Cómo muchísimas ciudades comenzaron a llamarse de manera distinta. Stalino, Stalin, Stalingrado, Stalinabad, Stalinau, Staliniri, Stalinisi, Stalino, Stalinogorsk, Stalinsk y Monte Stalin. Un culto a la personalidad verdaderamente increíble. Y fueron surgiendo, fíjense, las tienen ustedes ahí en el guión, esas letanías curiosísimas, ¿eh? Los modos de llamarlo: hombre de acero, bolchevique de granito, soldado de hierro, genio universal, el futuro de la patria. ¿Saben quién va a colaborar a estas letanías de manera muy notable? Nada menos que Pablo Neruda en el Canto General. Lean el Canto General y vean las odas. Ahí está la oda a Stalin, independiente también, y después el discurso de Salvador Allende haciendo elogio de Stalin recién muerto en el Teatro Caupolicán, del cual Salvador Allende se va a arrepentir el resto de su vida, pero ahí está el discurso, ¿no? Se trataba de que él fuese el genio, la figura única. Y entonces también los escultores fueron estilizando su figura. Él era bastante bajo, tenía una pierna más corta que la otra, tenía un defecto en un pie, pero había que convertirlo en una figura como esas de la Ramona Parra, ¿eh? De finales de los 60 y de los 70. Esa figura musculosa, grandiosa, poderosa, que domina el futuro. Retratos del hombre que controlaba el futuro. El partido que Stalin comienza a modelar en 1929 ya es muy diferente del que existía al morir Lenin el año 24. Ya el año 29 ha logrado expulsar a una gran cantidad de miembros de ese partido y ha ido reclutando muchísima gente nueva. A esas alturas, fíjense que daban solamente 130.000 bolcheviques, perdón, 130.000 personas que habían vivido la guerra civil y muy pocos de los que se llamaban bolcheviques viejos. Se llamaba bolchevique viejo a una persona que había entrado al partido antes del 7 de noviembre de 1917. Stalin va a ir limpiando el partido de los hombres de Lenin y de Trotsky. Por supuesto, calificándolos a todos de trotskista, a ninguno de leninista, porque él siempre se colocó bajo el paraguas de Lenin. Pero cualquier persona que no le gustaba en el partido recibía el timbre, el mote de trotskista. Esa purga, esa limpieza del partido, se extendió fundamentalmente en los años más duros
entre el 33 y el 38, y los años terribles fueron el 37 y el 38. Y el año más espantoso fue el 37. Es el peor año de la represión de Stalin a su propio partido. Un año. El año 33 fueron expulsados 800.000 miembros del partido. El año 34, 340.000 miembros del partido. Ustedes me dirán cuántos miembros tenía el partido. En torno a los 5 millones. Stalin iba limpiando el partido. Y un dato que es muy impresionante, y ustedes lo tienen ahí a la vista también, tiene que ver con los delegados que acudieron al 17º Congreso del año 34. Fíjense, de los 1966 delegados que acudieron a ese Congreso, 1.108 habían muerto ajusticiados antes del 1 de enero del 39, en menos de 5 años. Y de los miembros del Comité Central que habían sido electos en ese 17º Congreso, ¿cuántos fueron electos? 139 miembros titulares y suplentes, candidatos miembros. 107 habían muerto fusilados o en accidente o suicidio al 1 de septiembre del 39. 99 habían muerto ajusticiados y 8 se habían suicidado o habían tenido un accidente. Entre ellos nada menos que, por ejemplo, Orzonikidze, el amigo georgiano íntimo de Stalin, al cual Stalin obligó a suicidarse. ¿Por qué? Porque le hacía sombra. Y así podemos decir que se iba conformando una nueva clase política, que eran los hombres de Stalin. Los cargos entre el año 34 y 38 sufrieron una rotación increíble. Hay cargos que fueron ocupados en un año hasta por 5 personas. Ustedes me dirán, y los 4 anteriores, ajusticiados, por desviacionistas, por trotskistas. Hasta 5 cargos en un año. Muy pocos hombres de Lenin sobrevivieron a esta purga. Algunos muy conocidos, Molotov, Voroshilov, y uno insólito por su apellido, porque su apellido lo debería haber llevado a la muerte, Kaganovich, pero sobrevivió también, logró sobrevivir el hombre también. Lo que tenía que hacer, eso sí, era eliminar a las grandes figuras del partido. Ya había eliminado a Trotsky, le quedaban Kamenev, Zinoviev, Bukharin y el hombre más riesgoso en ascenso, Sergei Kirov. En el año 1934, Stalin ideó el asesinato de esta figura carismática emergente. Era el secretario del partido en San Petersburgo, en Petrogrado, ahora llamado Leningrado. Stalin se daba cuenta que Kirov le estaba haciendo sombra y que incluso había dicho en algún momento que era conveniente sacar a Stalin de la Secretaría General. Y entonces simplemente Stalin hizo que la OGPU contratara a un asesino. Y el 1 de diciembre del año 34, en el edificio del partido en Leningrado, Kirov es asesinado. ¿Cómo entró el asesino ahí? Bueno, no cabe ninguna duda. Entró porque la OGPU le permitió y lo contrató para que asesinara a Sergei Kirov. Y entonces Stalin hizo un duelo nacional por la muerte de Kirov y se permitió acusar a Kamenev y a Zinoviev como los auténticos asesinos de Kirov. Eliminó a Kirov y usó el asesinato de Kirov para acusar a otras figuras del partido. Había aplastado a la izquierda revolucionaria y ahora comenzaba a atacar a la derecha. A Kamenev, a Zinoviev, a Bukharin, a Rykov, a Tomsky. Y le pasó la cuenta a esa derecha que había apoyado una colectivización más gradual. Son, ustedes los recordarán, los famosos juicios espectáculo, donde se juzga a los grandes jerarcas del Partido Comunista, lo hace un fiscal, Vyshinsky, histriónico, delante de cientos de personas, de corresponsales extranjeros, que se creen el cuento, y todos los acusados terminan, comillas, reconociendo culpas contra el partido, y por lo tanto las sentencias de muerte que se pronuncian contra ellos son sentencias de muerte supuestamente justas. Había dicho Stalin, acabaremos con todos nuestros enemigos, aun cuando sean viejos bolcheviques. Aniquilaremos asimismo a sus familiares y amigos. No tenía ningún inconveniente en decirlo porque le interesaba sembrar el terror. El 37 es el año del ajusticiamiento de Zinoviev y Kamenev en un subterráneo de la cárcel Lubyanka. Sí, los mismos que habían ayudado a Stalin contra Trotsky.
Y el año 38 es el ajusticiamiento de Bukharín. No queda ningún liderazgo de importancia en el partido. Trotsky, Kamenev, Zinoviev, Bukharín, Rijov, Tomsky, todos eliminados. ¿Cómo aplicaba el terror Stalin? Entramos a los minutos finales de nuestra clase. El terror no fue aplicado en dosis, fue todo un procedimiento para controlar a la población, no solo al partido, para hacer trabajar en campos, ya los vamos a analizar, y para finalmente exterminar a una porción de la población. Ese procedimiento lo ejecutó contra su propio partido, contra las Fuerzas Armadas, contra los prisioneros de guerra de la Segunda Guerra Mundial, contra el campesinado ruso, como ya lo hemos visto, y contra todas las sociedades de la Unión Soviética, integradas, como todos sabemos, por decenas de nacionalidades. La palabra que expresa el terror es Gulag. Glavnoe Upravlenie Lagerei. Gulag, en un sentido estricto, lato, significa Administración Principal de los Campos. Eso significa ese acrónimo, Gulag. Las personas que administran los campos de trabajo forzado. Pero en un sentido más amplio, Gulag es todo el sistema represivo. ¿Y cómo está conformado el sistema represivo? Está conformado por cárceles y por todo tipo de campos que ustedes tienen ahí descritos, de tránsito, de trabajo, de castigo, de criminales comunes, de criminales políticos, de mujeres, de niños, más las llamadas colonias de deportación, que no son campos de trabajo, sino que son lugares en los que son relocalizados millares y millares de campesinos. Por ejemplo, las colonias de deportación en Kazajstán a las que fueron enviados los campesinos ucranianos. Ahora, en un sentido todavía más amplio, la palabra gulag lo que significa, y así muchos rusos la usaban, significa sistema soviético de represión o conjunto de procedimientos para moler carne humana. Así de simple. El Gulag, palabra que dio a conocer Alexander Solzhenitsyn con su famoso libro, ¿no es cierto?, Archipiélago Gulag. El Gulag estaba integrado por este tipo de archipiélago, por muchas islas, no en el sentido físico de la palabra, sino muchos puntos separados unos de otros, cárceles. Y después venían los campos de trabajo esclavizados. Esos campos de trabajo eran de 4 tipos: de tala de bosques, muy duros; de construcción de obras públicas, muy duros; de explotación minera, durísimos, los peores; y de elaboración científica o industrial, los más benignos. Cárceles, campos de trabajo esclavizado, y el tercer elemento eran las colonias de deportación para la explotación agrícola, a las que ya me he referido. Hoy día ya sabemos cuántos eran los campos principales. Eran 476 los campos principales. Se entiende por campo principal aquel que tenía simultáneamente más de 10.000 internos. Ese es un campo principal. 476 campos principales hubo, cada uno en distintos momentos, muchos de ellos simultáneos, con al menos 10.000 personas trabajando como esclavos. Y se calculan en unos 2.200 los campos subordinados. Eran campos subordinados los que tenían de 10.000 esclavos hacia abajo, de 10.000 personas indexadas en ese campo, trabajando hacia abajo. Conocemos los nombres más graves, más importantes: Solovetsky, Colima, Dalstroy, Vorkuta, Magadan, y algunos que eran nombres que coordinaban varios campos: el Siblag, el Steplag, el Gorlag. Así como conocemos los nombres de las cárceles más terribles: las dos más espartosas, la Lubianka y Lefortovo; en un nivel un poco menor, la Putinka, las 3 ubicadas en Moscú. Hasta el día de hoy existen. Se pueden visitar los lugares donde fueron ajusticiados miles y miles de miembros del Partido Comunista. ¿Cómo funcionaba este proceso represivo? Se detenía una persona, se la llevaba a una cárcel de interrogatorio, a veces había juicio y se la condenaba, otras veces simplemente se la condenaba sin juicio, y después venía el transporte, a veces hasta por 40 días a los lugares de deportación. Ahí pasaban una cuarentena y venían las condenas al trabajo de 5 o más años, la liberación si es que la persona no moría, y muchos de ellos detenidos por segunda vez. ¿Quiénes fueron los reprimidos? ¿Por qué se condenaba a una persona?
con o sin juicio. Primero por considerarlo enemigo del pueblo. ¿Y quiénes podían ser enemigos del pueblo? Bueno, los civiles miembros del Partido Comunista de la Unión Soviética, cualquier civil en general, los miembros de las Fuerzas Armadas y, lo más terrible, los familiares de todos los anteriores, solo por el hecho de ser familiar de alguna persona considerada enemigos del pueblo. Desaparecerá 1 de cada 10 hombres adultos de cualquier ciudad o pueblo de la Unión Soviética. El segundo grupo de los reprimidos fueron los campesinos, no solo los kulaks. El tercer grupo fueron los prisioneros de guerra y el cuarto grupo los criminales comunes. ¿Por qué delitos se podía condenar a una persona al gulag? ¿Sabotaje? No cumplir con las cuotas de producción es sabotaje. Traición, tener contacto con cualquier extranjero. Desviacionismo ideológico, no idolatrar a Stalin. Pero también ninguna de las ocasiones anteriores. Porque el terror se aplicó a personas que no habían estado en ninguna de esas circunstancias simplemente para que el terror fuera terrorífico. El terror terrorífico. Se aplicaba sobre todo al artículo 58 del Código Penal. El artículo 58 es de este porte gigantesco. Uno se demora 3-4 minutos en leer el artículo 58. Y las condenas iban, como ustedes ven, desde 5 años hasta la pena de muerte. ¿Quiénes administraron el sistema? Las policías secretas que iban cambiando de nombre. Ahí están, tienen ustedes los nombres de esas policías secretas. Checa, GPU o GPU, NKVD, MVD y finalmente aparece, a partir del año 45, la MGB, KGB. Nosotros oímos hablar habitualmente de la KGB, pero la más terrible de todas ellas fue la NKVD. Fue la que administró especialmente Beria. Y aquí vienen entonces los principales responsables. ¿Quiénes fueron? Ahí están. Tershinsky, Menshinsky y el trío de criminales más brutales como secuaces de Stalin. Yagoda, Yezhov y sobre todo Laurenti Beria, que estuvo 7 años a cargo de la NKVD. Es increíble, pero Yezhov ajustició a Yagoda y Beria ajustició a Yezhov. O sea, se iban eliminando unos a otros además. ¿Cuáles son los principales momentos de esta represión? Bueno, ya lo vimos. La colectivización de la agricultura con la deportación de millones de campesinos y las grandes hambrunas. Pero el momento más espantoso de la represión staliniana es el llamado Gran Terror. Ese Gran Terror es la represión del Partido Comunista, del Ejército soviético y de la sociedad soviética. Y tiene su eje, les decía, en los años 37-38. El ejército, entre junio y julio del 37 y primeros meses del 38, fíjense, fueron ajusticiados el ministro de Defensa y el comandante en jefe del ejército. Y casi 1000 oficiales fueron destituidos, muchos de ellos ajusticiados. La purga de la sociedad soviética tuvo lugar entre los años 34 y 53, pero sobre todo en los años 37-38. Hoy día la historiografía, y vuelvo a citar a 3 autores, ahora incluyo a Applebaum, vuelvo a citar a Conques y a Courtois, que son autores muy fiables. Conques dice que en los años 37-38 hubo entre 7 y 8 millones de arrestos y que fueron ejecutados en las prisiones el año 37-38 1 millón de personas que con el paso de la investigación debería tender a aumentar. Y que al final del año 38 todavía seguía 1 millón de los arrestados en prisión. O sea, de los 7 a 8 que fueron arrestados, 5 o 6 fueron liberados, enviados a campos, no liberados, enviados a campos. Uno de ellos fue ajusticiado. Stéphane Courtois, que fue comunista y por lo tanto conoce muy bien estas cosas, dice que las ejecuciones de los años 37-38 no son estrictamente 1 millón, sino que son entre 680.000 y 720.000. Pero que el peor año para Courtois en cuanto a condenas y enviar gente al Gulag fue el año 40, con 2.300.000 condenas al Gulag. La mayor especialista hoy día en el Gulag es una historiadora inglesa casada con polaco, Anne Applebaum. Anne Applebaum estila que por el Gulag pasaron 28,7 millones de personas y ha podido comprobar ella fehacientemente la muerte en cárceles, campos y colonias de deportación
de 2,7 millones de personas. Ella deja muy en claro que esa es la cifra que ella ha podido comprobar, pero es muy probable que esa cifra de muertos en el Gulag sea 2 o 3 veces superior. Lo que pasa es que no es posible documentarla al detalle. Entonces, ¿quiénes fueron el objeto de la represión de Stalin? Primero, su propio partido. En segundo lugar, el Ejército Rojo. En tercer lugar, la sociedad rusa y en todas las restantes nacionalidades. En cuarto lugar, los prisioneros de guerra. Los prisioneros de guerra alemanes, en pequeña medida italianos, españoles y rumanos, fueron sometidos también al Gulag. Finalmente, nuestra clase termina dejando en claro que en la etapa final, en los meses finales, Stalin decidió una amnistía. En esos momentos había en el Gulag casi 3 millones de personas. Cuando Stalin muere y se están comenzando a practicar las amnistías, hay casi 3 millones de personas en el Gulag, de esos 28,7 que Anne Applebaum estima que pasaron por este sistema de moler carne humana de Joseph Vissarionovich Dugashashvili Stalin. A continuación, simplemente les he puesto una bibliografía. Por supuesto que estoy encantado de decirles, tal como algunos de ustedes me lo preguntaron después, por dónde partir en esta bibliografía. Les he puesto una bibliografía amplia, de tal manera de que puedan encontrar distintas obras, pero feliz de decirles con detalle a los que me lo quieran consultar por dónde partir, porque hay bastante ahí disponible para vuestra lectura. He corrido un poquito, he hecho la clase un poquito a la carrera, porque a la 1:30 tengo un compromiso familiar y entonces dispongo ahora de unos minutitos para las preguntas que ustedes quieran hacer a través de Iván. Muchísimas gracias por su paciencia, les pido disculpas por haber hecho una clase un poco acelerada. Me habría gustado que fuese un poquitito más tranquila, pero como ustedes disponen del guión, pueden repasarla después con una lectura que les consolide las cosas que hemos visto hoy día. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesor. Mire, le tengo 3 preguntas, así que yo creo que con eso alcanzamos los 15 minutos, ¿no? Por supuesto, pues. Ya. Tricaliostis, no sé si es un apellido o un nombre, dice, considera que Rusia en la época de los zares estaba mucho más integrada con Europa que lo que fue la URSS y los que está actualmente la autocracia de Putin. No entendí mucho la pregunta. Sí, está bien planteada la pregunta. San Petersburgo estaba mucho más conectado con Europa. Moscú no. San Petersburgo sí. Hay que hacer una distinción ahí muy importante entre las dos grandes ciudades de la Rusia europea, porque después viene toda la Rusia asiática, siberiana, ¿no es cierto? Porque, bueno, San Petersburgo, conocemos los orígenes de San Petersburgo. Ahora, Rusia siempre tenía un vínculo muy estrecho con Francia. Y la razón es muy obvia, ¿no es cierto? Si tienes frontera con Alemania, como la tenía Rusia, porque Polonia no existía, entonces tienes que tener alianza con Francia. Y si tienes frontera con Alemania, como la tiene Francia, entonces tienes que tener alianza con Rusia. Era una razón muy evidente por la cual la relación, la vinculación ruso-francesa era más estrecha. Y después, evidentemente, que durante la Unión Soviética, planteado los términos como los planteó la Unión Soviética, sobre todo, a pesar de que Stalin decía que no quería llevar el socialismo a otros países a partir de la estrategia del año 35, de los frentes populares, y por supuesto con la internacional comunista desplegada por el mundo, las relaciones eran tensas con el mundo democrático occidental. Ok, le tengo otra pregunta. Andrea Aguilera dice, ¿se podría hacer un paralelo de lo que hizo Stalin con Trotsky a lo que hizo Fidel Castro con Che Guevara? Sí, excelente. Con una diferencia que vamos sabiendo un poco más de cómo Fidel, quizá habiendo aprendido de Stalin de que no debía ser explícita su lucha contra el Che, como lo había sido explícita la lucha final de Stalin contra Trotsky, fue lanzando al Che a aventuras en el África primero, en Bolivia después, que,
permitieran que el Che saliera de escena. O sea que es una muy buena relación de paralelo. Hay una gran biografía del Che que les recomiendo. Cuando uno recomienda algo tiene que acordarse del autor, no me acuerdo en este minuto, pero si alguno me pide el autor lo busco, donde se ve la pobreza humana de Ernesto Guevara. Y Fidel probablemente se dio cuenta de que tenía a su lado un hombre absolutamente inescrupuloso a partir de esa pobreza humana. Profesor, dicen, ¿por qué las Fuerzas Armadas rusas en esa época no fueron capaces de hacerle a Stalin un golpe de Estado para terminar con tanta represión? Muy buen punto. Stalin consolidó a un hombre del Ejército Rojo en tiempos de Trotsky, que era Voroshilov. Voroshilov era una inepcia de comandante, absolutamente inepto, pero tenía la calidad de serle estrictamente fiel a Stalin, y Voroshilov le entregó siempre toda la información que permitía ir eliminando a los oficiales trotskistas. Acuérdense que Trotsky había armado el Ejército Rojo. Y entonces, en la medida en que Stalin purgó a Trotsky, fue también con la ayuda de Voroshilov eliminando todos los elementos dentro del Ejército Rojo que le podían hacer algún tipo de sombra, y generando al interior del Ejército Rojo una casta nueva de oficiales. Cuando vio que Tukhachevsky podía ser un riesgo, el año 37 lo eliminó. Y eso significó, ustedes lo saben muy bien, que cuando Alemania invade el 20 de junio del 41 a la Unión Soviética, la Unión Soviética está con sus altos mandos recién instalados 3 años antes, porque el alto mando del Ejército Rojo ha sido enteramente descabezado. Ahora, de ahí salieron oficiales muy notables como Zhukov, por ejemplo. Pero Stalin corrió el riesgo enorme de enfrentar a Alemania con un alto mando descabezado. Y ya sabemos lo que significó eso. Leningrado cercado por más de 2 años, las tropas alemanas a 40 kilómetros de Moscú, las tropas alemanas a 250 metros del Volga en Stalingrado. O sea, las 3 principales ciudades soviéticas amagadas, las 3 saldrán victoriosas, pero amagadas por la inepcia del ejército soviético, que sí, se dice retrocedió, sí, pero retrocedió hasta puntos en los cuales estuvo a punto de perder a las 3 principales ciudades. ¿Por qué esa inepcia? Porque Stalin lo había purgado completo por razones políticas. Y eso explica que el ejército no tuviera ni calidad profesional en el comienzo de la guerra, ni capacidad de enfrentar a Stalin, porque eran hombres que él había colocado a través de Voroshilov en el alto mando. Profesor, dice Sergio Marchesi, ¿cuál es la diferencia entre marxismo y comunismo? El comunismo es una etapa, la etapa final del proceso que describe Marx. Marxismo es la teoría general por la cual la historia es una lucha de clases que se explica a través de la materia, materialismo dialéctico, materialismo histórico, que va a devenir en un punto crítico llamado revolución, en que el proletariado, conducido por una vanguardia, destrozará a la burguesía para iniciar una etapa de dictadura del proletariado, que devendrá finalmente en la sociedad sin clase, sin Estado, en que el hombre se integrará definitivamente a la naturaleza, llamada comunismo. O sea, el comunismo es la etapa final de las tesis del proceso histórico y dialéctico de la materia en Marx. Okay. ¿Alcanzamos otra pregunta, no? Sí, tenemos todavía unos minutitos, por supuesto. Son la 1:21. Hay hartas preguntas. Bueno, insisto en este punto, a que le pidan mi correo a Iván, o si ya lo tienen. Algunas personas me hicieron preguntas la vez pasada que yo contesté por escrito, así que feliz de contestar las que no se alcancen hoy, las contesto por escrito. Sí, el correo se lo envié a los grupos. Hay 2 grupos actualmente, pero eso lo vamos a hablar al final cuando el profe termine. Cuando yo me vaya. Vamos con mucha... Ahí me pelan con libertad. Profesor, dice Héctor Aguilera,
Perdón. Álvaro Ramírez dice si existe hoy en día en Chile un referente político con características de Stalin. El Partido Comunista Chileno es leninista, no es staliniano, en el sentido de que no aplica las políticas de Stalin porque no está en el poder, aplica las tesis de Lenin para conquistar el poder. ¿Qué va a pasar con el Partido Comunista si llega al poder? ¿Va a tener una deriva hacia el stalinismo? No soy profeta, pero sí recomiendo un libro de Fernando Moreno Valencia, este gran profesor que falleció el año pasado, que se llama, aquí lo tienen, fíjese, estoy trabajando con él, por eso que lo tengo a la vista, se llama Utopía, Ideología y Totalitarismo. Fernando Moreno Valencia. Es un libro, ya tiene 30 años este libro, pero sigue siendo muy valioso. Y ahí Fernando sostiene que el stalinismo no es una desviación del marxismo, sino que es la última consecuencia y completamente necesaria del marxismo. Y que Lenin no alcanzó a poner en práctica todo el leninismo que podría haber sido muy parecido a lo que hizo Stalin, porque murió el año 24. Así que habría que ver cómo se comporta el Partido Comunista en el poder para saber si es un partido solo leninista para llegar al poder o es también un partido stalinista para administrar el poder. Súper. Carlos Galvez pone acá una pregunta más filosófica. Dice, dada toda esta macabra e inapelable información histórica, ¿cómo es posible que simplemente al leerla haya todavía gente que adhiera al Partido Comunista? ¿Cómo regímenes tan inhumanos como el nazi han sido ya prohibidos y despreciados mundialmente? ¿No es posible hacer lo mismo con el comunismo? ¿Cómo logran superar esta realidad y sobrevivir especialmente en la juventud? Sí, es un misterio difícil de explicar. Hay explicaciones, me parece. Eh, yo iría por dos lados. Dos. Una, porque se suele hablar del stalinismo, insisto, como una desviación, como un error histórico que no anula las tesis de Marx y por lo tanto habría que ir de nuevo a las tesis de Marx, corregidas doctrinariamente en algunos aspectos por Lenin, para construir la verdadera sociedad comunista de hombres felices. Les decía la vez pasada que si ustedes entran a la página del Partido Comunista Chileno, y por lo tanto de su último congreso, del 26º Congreso, verán cómo se plantea el comunismo, y lo ha dicho la diputada Carol Cariola, sí, por supuesto, nuestra meta es construir el comunismo. Pero ¿por qué se saltan la etapa staliniana? Porque habría sido una desviación, así como el trotskismo también es considerado una desviación. Esa es la primera razón. Y la segunda razón es por culpa nuestra, porque nosotros no difundimos lo suficiente todo lo que está en ese guión y mucho más. Yo, vieran cómo tuve que comprimir ese guión para que pudiera ser motivo de una hora de clase, digamos. Eh, nosotros leemos poco, nosotros hablamos poco, nosotros divulgamos poco, nosotros eh, damos poco a conocer este drama espantoso. Así que también echémonos una pequeña culpa a nosotros mismos, ¿no es cierto? Porque, pongámoslo en términos bien concretos, las palabras Auschwitz, Dachau, Buchenwald y Treblinka son palabras que todos hemos oído desde niños. Pero las palabras Vorkuta, Dalstoy, no las, Burtinka, Lefortovo, Lubyanka, no las habíamos oído quizás más que alguna vez en nuestras vidas. El holocausto fue espantoso. La Shoah es increíblemente criminal. El Gulag fue espantoso. Fue increíblemente criminal, pero no pesan lo mismo en la conciencia mundial. Tengo espacio para una última pregunta. Ay, qué difícil. ¿Cuál elijo? A ver. Ah, Cualquiera, y las demás me las puedes mandar tú mismo, quizás si las conservas, Iván, y me dices quién la hace para yo, quizá a su correo, contestarla. Pero hazme una más. ya, mire, aquí hay una más persona. Dice que si estos temas usted lo plantea a sus alumnos en la universidad. Bueno, en el contexto que ya estaba, es que estaba antes. ¿Qué creen ustedes?
todo lo que puedo en los grupos de formación de Foro Republicano, con jóvenes profesionales y universitarios. Mientras fui profesor de la Universidad Católica de Chile, antes de que Ignacio Sánchez decidiera sancionarme por ser un abusador de poder, según él, él y Marisol Peña decidieron que yo era una persona que abusaba de poder, así que decidieron sancionarme. Eh, Mientras fui profesor de la Universidad Católica y ahora que voy a enseñar en la Universidad de San Sebastián, por supuesto, todo lo posible, de tal manera que las personas sepan. En el curso de Historia del Derecho había una clase sobre Historia del Derecho soviético y a raíz de la Historia del Derecho soviético tocaba algunos de estos puntos, en concreto el Código Penal soviético y el artículo 58, el espantoso artículo 58. Si ustedes quieren una noche de insomnio, lean el artículo 58 tipo 10:30, un cuarto para las 11 de la noche y no dormirán en toda la noche, se los aseguro. Estimadísimos, muchísimas gracias por todo. Gracias a Iván y a Aldo que han coordinado la sesión. Iván se va a encargar de ver cómo las preguntas que quedaron pendientes me pueden llegar. Y recuerden, el sábado que viene volvemos al horario de las 12:30 y trabajaremos sobre el fascismo italiano. Después vendrá la sesión sobre nacionalsocialismo alemán, pero la sesión próxima es sobre el fascismo de Mussolini. Tengan un buenísimo fin de semana, los hinchas de la U, démonos un abrazo anticipado porque vamos a ganar mañana en el hoyo mental. Ramón hace un gesto diciendo que no, pero yo estoy seguro que mañana se rompe el maleficio de los 20 años. Un abrazo muy grande para todos y hasta el sábado próximo. Un abrazo, profe. Excelente, excelente clase. Oye, chiquillos, antes que se vayan, me gustaría, por favor no se vayan, por favor no se vayan. Le voy a dar el audio un ratito, pero no se desordenen. Les quería comentar para los que no saben, tenemos dos grupos actualmente de formación política. Uno que es el de WhatsApp, pero como el WhatsApp llegó a su límite, hicimos uno en Telegram. Entonces, no se vayan del WhatsApp hasta que hayan pasado todos al Telegram, porque la idea es que estemos todos comunicados. Pues, creo que todavía falta mucha gente que se traslade al Telegram, así que es ideal que puedan estar en los grupos porque a mí por lo menos me facilita el compartir la información con ustedes. ¿Cuánto se llama? Lo que el profesor me va comentando en la semana o el material y los links, me facilita mucho más compartirlo ahí. Ay, perdón, yo estaba grabando aquí. Voy a detener la grabación.